Listo, Emanuel, está listo para... Estamos ya estamos en línea. Perfecto. Ok, buenas tardes a todos y todas los que nos sintonizan ahí por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Para mí es un honor moderar la mesa del día de hoy del encuentro sobre docencia y prácticas de campo en antropología, que ha venido desarrollándose desde el 4 de noviembre y hoy tiene su sesión final. La sesión final va a mantener un poco la dinámica de reflexión general en torno a bloques específicos de participación que correrán a cargo de nuestras dos ponentes y de nuestro ponente invitado para la mesa de hoy. La reflexión hoy girará un poco en torno a las múltiples caras de la misma moneda, asumiendo que la moneda es el trabajo de campo en el marco de la investigación antropológica. Y creo que precisamente hoy intentaremos hacer una síntesis relacionada un poco con lo que son las convergencias y particularidades metodológicas del trabajo de campo en las subdisciplinas antropológicas. Para ello se recuperarán algunas reflexiones de lo que se ha discutido en las en las 4 mesas que nos antecedieron, y finalmente también haremos algunas reflexiones de hacia dónde podrá caminar este encuentro, quizá en un carácter más permanente, en un carácter de taller, en un carácter de seminario, hacia un futuro, porque ha sido muy productiva la discusión en torno a los retos y las particularidades metodológicas que implica hacer antropología en el siglo XXI. Hoy me acompañan en esta plenaria, en esta mesa de trabajo, la doctora Enriqueta Lerma Rodríguez, que nos acompaña desde el CIMSUR, la doctora Citlali Quecha Reina del Instituto de Investigaciones Antropológicas y el doctor César Villalobos Acosta del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Es para mí un honor, en verdad, coordinar la mesa y sobre todo reconocer el esfuerzo que han realizado las personas que hoy me acompañan en la mesa para que tengamos al día de hoy un evento con ricas reflexiones, con una importante participación de colegas de muchísimos espacios donde se practica la antropología y sobre todo dar pie a estas reflexiones que nos convocan. En primer lugar, ya para no consumirme más el tiempo, porque ya estamos un poco apretados de tiempo, le daría la palabra a la doctora Enriqueta, quien en este primer bloque de participaciones nos va a hacer una reflexión particular sobre una propuesta sistematizada para realizar prácticas de campo en antropología social y etnología. Enriqueta, por favor, el micrófono es todo tuyo y bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto otra vez estar aquí. Gracias, Emanuel, por la moderación. Yo voy a presentar rápidamente, creo que tengo 7 minutos o 10 minutos para comentar este avance. Voy a poner una presentación, que es esta, efectivamente. Solo que este no es el principio, está aquí. Ajá. Esta es una guía de prácticas de trabajo de campo que me interesa poner en diálogo. No es nada novedoso, no es nada del otro mundo, al contrario. Es una práctica que trata de sistematizar distintas experiencias para la elaboración fluida de una práctica. Pero antes me gustaría comentar qué entendemos por etnografía. Y a mí me gusta pensar la etnografía como una observación entrenada que se limita a las posibilidades de nuestra mismidad, a la capacidad para comunicarnos con los demás y para percibir el contexto. En ese sentido, a lo que quiero apuntar es a que esta observación entrenada está atravesada por múltiples transversalidades que nos cruzan a los investigadores, desde ideologías políticas, posicionamientos éticos, la opinión que tenemos con relación a los credos religiosos, la forma como percibimos el medio ambiente, y también las aspiraciones que tenemos a futuro. Todos estos elementos influyen en la forma como vemos cuando vamos a trabajo de campo. Entonces, aunque la etnografía es una observación entrenada, está atravesada por todos estos aspectos. Y bueno, en ese sentido, justamente también quiero apuntar a que el trabajo de campo
especialmente el etnográfico, debemos mostrarles a los estudiantes qué tipo de temas podrían abordar y que se les facilitara a partir de su propia personalidad, a partir de sus características, de su forma como se relacionan con el ambiente y de los temas que les parece más fácil abordar, ¿no? A mí me gusta decirle a los estudiantes que hay trabajo de campo para todos, solo que en distintos espacios, ¿no? Y me gusta comentar, por ejemplo, el caso de un colega que tengo que es muy arreglado, siempre está en traje, y yo antes pensaba, pero ¿cómo hace trabajo de campo este hombre en campo? Si siempre está súper arreglado, parece un ejecutivo. Hasta que dije, caray, pero sí es el que mejor puede hacer trabajo de campo con el tipo de personas con el que él hace trabajo de campo. Porque él entrevista a funcionarios, a empresarios, a presidentes municipales, a representantes de partidos políticos. Entonces, realmente, toda su personalidad le permite a él acercarse a estos núcleos sociales con los que a lo mejor yo no me sentiría tan a gusto porque me sentiría intimidada, sentiría que no coincido, me costaría trabajo, ¿no? A lo mejor tampoco me sentiría tan a gusto haciendo trabajo de campo en un grupo punk, ¿no? Porque pues no soy punk, al contrario me veo, mi aspecto es más ñoñón, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tampoco sería bien recibida. Entonces, a mí lo que me gusta decirles es que todas estas transversalidades que nos atraviesan, lejos de verlos como unas desventajas, los veamos como ventajas que nos permiten acceder a ciertos espacios en trabajo de campo y a construir un mejor rapport, ¿no? Pues campo hay para todos, hay que descubrir dónde podemos hacerlo mejor. Y bueno, pero lo que sí creo es que para hacer prácticas de trabajo de campo, tenemos que desarrollar ciertas habilidades que sean generalizadas para los estudiantes, independientemente de sus características. Y esta guía de trabajo de campo lo que pretende ser es como formar estas habilidades de manera ordenada con los estudiantes para que puedan desarrollar esto que hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno, esta guía se hizo con base en la experiencia que hemos tenido en el laboratorio de etnografía sobre Chiapas y la frontera sur. Y esta es una fotografía ahí de un grupo que salimos. Fue la primera generación que salimos. Vamos a avanzar a la siguiente. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente también. Nosotros distinguimos entre dos tipos de prácticas, la estancia de campo extensiva y la estancia de campo intensiva. En la extensiva lo que hacemos son recorridos por distintos lugares, por distintas localidades y en distintas regiones, y lo que tratamos de hacer es que el estudiante se ubique en un mapa, en el mapa estatal, y reconozca la diversidad del estado y logre identificar distintas rutas, caminos, carreteras, la diversidad lingüística, la diversidad cultural, las distintas formas de apropiación del medio ambiente, ¿no? En la estancia de intensiva, lo que hacemos es fases de trabajo de campo con mayor tiempo de duración y en una sola localidad. Y lo que pretendemos ahí es que los estudiantes se adentren en una temática e investiguen sobre ella a profundidad a partir de intereses propios, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí lo que hacemos, la guía de trabajo de campo, lo que pretende es lo siguiente: orientar la dirección de los profesores responsables de las prácticas de trabajo de campo de nuestro laboratorio, orientar sobre las regiones de Chiapas propuestas por el laboratorio, porque hemos dividido al estado en distintas regiones y cada práctica de campo que hacemos es diferente dependiendo de los investigadores que en ese momento están en posibilidades de dirigir una práctica. Entonces, a veces hacemos prácticas a la frontera sur, a veces a la zona montañosa, a veces a la frontera intermedia, a veces a la zona del corazón del estado, a veces nos quedamos solamente en San Cristóbal, en fin, depende mucho de la disponibilidad. Pero se trata de mostrar que existe esta organización por regiones, ¿no? También se trata de ofrecer a los profesores que participan en este laboratorio un procedimiento didáctico para la realización de prácticas de campo y proponer actividades de enseñanza y aprendizaje centrados en el método etnográfico. También esta guía se propone sugerir herramientas etnográficas de observación y registro a través de ejercicios desglosados por tareas y facilitar la organización del espacio grupal de intercambio de aprendizajes y hacer sugerencias logísticas. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, estas son las regiones que tenemos: región selva, Chiapas, Soconusco, frontera central y valles centrales. Aquí, por cierto, está Emanuel en una práctica que nos acompañó. Vamos a avanzar a la siguiente. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en el recorrido de una práctica? Los estudiantes llegan al CIMSUR, que es nuestra sede en Chiapas, y reciben un curso introductorio de las regiones y de las temáticas que van a poder abordar.
Se les dan instrucciones de cómo hacer una guía de trabajo de campo, lo cual nos parece muy importante. Cada estudiante elabora una guía a partir de sus intereses y en esta guía tiene sobre todo el objetivo de que los estudiantes plasmen por escrito cuáles son las debilidades que consideran tienen para enfrentar el trabajo de campo, cuáles son las fortalezas, qué experiencia tienen, qué preguntas están haciendo a priori y qué es lo que van a entregar como resultado. Y también esta guía incluye instrucciones sobre cómo elaborar las herramientas etnográficas. Vamos a avanzar a la siguiente, ¿no? Las herramientas etnográficas no son nada del otro mundo, por supuesto, son las que hemos usado todos, solo que nos parece importante sistematizarlo para que cuando vayamos a campo tengamos claro que estas cosas no pueden faltar de ejercitar, ¿no? ¿Qué es la guía de trabajo de campo? ¿Cómo se hace? Después el cuaderno de registro. ¿Qué tipo de cuaderno de registro se debe usar? ¿Cómo se debe usar frente a la población? Se puede traer siempre en la mano, se debe pedir permiso para usarlo, qué tipo de cosas se anotan, por qué son importantes las palabras clave, en fin. Y el cuaderno de registro de trabajo de campo es una herramienta que nos permite tener recordatorios constantes de lo que vamos observando, ¿no? Después la guía de elaboración de croquis, que nos parece muy importante. Yo había comentado en la primera sesión que esta la proponemos a mano alzada, de manera sencilla y con recorrido, no utilizando ningún tipo de dispositivo electrónico, ni GPS, ni Google Earth, porque lo que hemos notado es que los estudiantes que usan estas herramientas se distraen más en la herramienta y generalmente hacen malos registros, y lo que queremos hacer es que hagan una ubicación de los elementos que componen el espacio, y queremos que nos digan cómo hicieron el recorrido, qué cosas descubrieron, cuál es el centro de la localidad, cómo se orientan. Lo importante es que aquí construyan una orientación del lugar. Después el diario de campo, que ese todos los días se revisa. Todos los días se les recomienda a los estudiantes que lo redacten, y el siguiente día se evalúa por la mañana. Ya me queda un minutito. Por la mañana se hace la revisión del diario de campo. Yo lo que procuro es que los grupos, sobre todo cuando son en prácticas intensivas, no sean más allá de 7 estudiantes por persona. Un profesor puede atender muy bien a 7 personas, tomando en cuenta la posibilidad de movilidad incluso en un auto. Más de esas personas es imposible. Y también para poder revisar de manera cuidadosa los diarios. Y bueno, y la elaboración de un informe etnográfico donde también se señalan cuáles son las características. Voy a dejar aquí y luego después voy a complementar. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Enriqueta. Siempre ser el árbitro del tiempo es algo complicado, pero bueno, ya les estaré enviando primero un mensajito cuando se acerque ahí el tiempo para cortar. Le daremos la palabra a la doctora Citlali Quecha, quien nos presenta una reflexión que intituló Yo, tú, ellos, andares para la elaboración de un registro etnográfico por estudiantes de licenciatura. Citlali, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Emanuel. Buenas tardes, estimadas y estimados colegas, y por supuesto también buenas tardes a quienes siguen esta última sesión de nuestro encuentro a través de YouTube. Voy a compartir la pantalla y bueno, la presentación, como bien lo señala el doctor Emanuel, tiene este título, Yo, tú, ellos, porque me interesa compartir de manera muy breve, muy sucinta, los diferentes andares, principalmente pedagógicos y después situados, que se gestaron para la elaboración de un registro etnográfico muy concreto en la experiencia de campo más reciente por parte de algunos estudiantes de licenciatura. Quisiera abrir esta presentación con este epígrafe de José Ortega y Gasset, con una frase que siempre me ha gustado mucho cuando reflexiono sobre la importancia de la mirada y de la observación, y que dice: yo solo ofrezco posibles maneras nuevas de mirar las cosas. Esto porque me interpela directamente como profesora que tiene la labor, la tarea de enseñar a otros futuros especialistas de la antropología a cómo mirar, a cómo observar. Y para ello entonces
hay algunos elementos muy importantes que desde mi punto de vista debemos ponderar y considerar, y sobre todo con esta experiencia que he tenido recientemente, me permite también integrar a las reflexiones que se han vertido en las últimas sesiones. En primera instancia, pues de esto también ya se ha hablado mucho, ¿no? La necesaria necesidad organizativa que tenemos los profesores de organizar adecuadamente los tiempos, los recursos, pero también los perfiles, los distintos escenarios que podemos encontrarnos estando en campo. Y este proceso organizativo está también acompañado de otro elemento indispensable. Como se señaló en la sesión anterior, el campo se construye desde antes de salir a terreno. Y una parte sustantiva de esas primeras salidas está también acompañada por las reflexiones teoréticas, analíticas, incluso fenomenológicas que en algunas ocasiones se pueden llevar a cabo en el transcurso de la temporalidad previa antes de salir. Para ello, entonces, desde mi punto de vista, es también considerar en la práctica, en este conversatorio, la importancia de las revisiones de textos que hacemos, no solamente desde el andamiaje clásico, tradicional, de la elaboración de la etnografía, sino también con la posibilidad de heurística de deconstruir esos andamiajes iniciales. Me parece que por eso es importante también fundamentar adecuadamente el conocimiento sobre las estrategias etnográficas que se han desarrollado en distintos momentos para que los jóvenes en formación tengan la posibilidad de apropiarse de ellos adecuadamente y posicionarse también en terreno con la posibilidad de tener muy internalizada las directrices, ¿no?, que acompañan la teorización. Con estos acercamientos también considero que es otro proceso importante el que se deriva de esta situación metodológica que es la etnografía. Los distintos acercamientos que tenemos en terreno permiten entonces cuestionar no solamente la forma de escribir, la forma de representar, sino también la posibilidad de confrontar con la realidad muchas de las ideas o imaginarios que se gestan en torno a la diversidad cultural, ¿no? De pronto es muy común, sobre todo en experiencias muy tempranas de salidas a campo, cuando hay jóvenes que no necesariamente han tenido todavía la posibilidad de desarrollar muchas experiencias de estar en vinculación inmediata con sectores que no necesariamente están circundantes a su realidad y a su cotidianidad, se gestan pues estas ideas en torno a la otredad, insisto, que no necesariamente cuando están en terreno, pues son así como se habían imaginado. Y entonces el acompañamiento que como docentes también brindamos, pienso, es también la posibilidad de gestionar este confrontamiento al momento de entrar en vinculación con los otros y las otras. Otro de los aspectos importantes que me interesa poner en la mesa de debate es que, por lo menos desde el ámbito de la antropología social, siempre hacemos mucho énfasis en que si bien tratamos de tener una mirada, como señalaba la doctora Enriqueta, entrenada, es importante también considerar, ¿no?, que la ponderación más importante estriba en los elementos que estructuran la organización social de los sectores a donde vayamos a hacer trabajo de campo y dar pie entonces a generar una mirada que permita también registrar los andamiajes institucionales que estructuran los horizontes culturales en donde estamos llegando. De esta manera, nuestros retos como docentes son entonces enseñar a observar y a escribir sobre lo observado. Y esto evidentemente ayuda muchísimo a combatir esta idea que seguramente ustedes, colegas, ustedes estudiantes, han estado escuchando muy frecuentemente en los últimos discursos de construcción académica, que es el combate a la famosa exotización. Y me gusta mucho hablar de esto y sobre todo retomar siempre el texto de Miguel Alberto Bartolomé en La defensa de la etnografía,
porque justamente allí nuestro colega Miguel Alberto Bartolomé comparte una reflexión muy interesante que nos dice que la mejor manera de combatir la exotización es el acercamiento, es el conocimiento hacia ese otro, hacia esos otros, hacia esas otras, que de pronto justo por estas ideas que tenemos como caracterizadas de prenociones sobre la otredad, es justamente ese contacto, ese encuentro, lo que nos permite revertirlo y no generar exotizaciones. Estas directrices entonces son las que utilicé en la última salida a campo al estado de Chiapas para derivar entonces la posibilidad de hacer los registros con esas directrices, muy en consonancia con la guía que ha presentado la doctora Enriqueta Lerma, y entonces así enseñar, pero sobre todo dar un acompañamiento a la forma de escritura, ¿no? Al final. Por eso la importancia de la revisión de los diarios de campo, pues de manera cotidiana, diaria, y esto también ayuda muchísimo a nosotros como docentes conocer la manera en la cual los estudiantes conceptualizan el diario, ¿no? Es muy importante, parece de pronto una verdad de perogrullo decir que los antropólogos, que las antropólogas necesitamos hacer el registro del diario, y sobre todo la pertinencia que tiene como documento histórico en su momento, ¿no? Esta idea entonces es muy importante y pedagógicamente es muy útil para el seguimiento adecuado de los avances o también las posibilidades de pausa que podemos hacer para redirigir las actividades en terreno. Creo que el acompañamiento, insisto, de la escritura, de la revisión de los textos día a día, si bien es una labor ardua, desde mi punto de vista, completamente necesaria. Y entonces, en esa experiencia, en estos andares, en estos avatares, la construcción y la interacción de este espacio en donde estamos yo, tú, ellos, ustedes, todos nosotros en general, es lo que permite entonces a los estudiantes tener la posibilidad también de gestionar la alterización. Por lo tanto, el documento final, que es, digamos, el momento cumbre de la finalización de la práctica de campo, supone ver ahí reflejado el desarrollo de habilidades para el registro etnográfico. ¿Con qué elementos fundamentales? Desde mi punto de vista, siempre integrar un fenómeno social particular, un hecho social que trastoque significativamente a los autores potenciales de los reportes, como una problemática que les invite y sobre todo que les genere inquietudes intelectuales, ¿no? Y esto creo que también potencializa mucho la fascinación, el enamoramiento que los antropólogos y antropólogas hemos desarrollado en torno a distintos temas. El registro, por supuesto, del contexto en donde se lleva a cabo esta observación es fundamental para el reporte final, así como también apuntalar el periodo y, por supuesto, las construcciones y experiencias de la alterización. ¿Con qué fin? Con el objetivo de llevar a cabo entonces un reporte etnográfico adecuado que permita entonces constituir repositorios, es decir, estos espacios que se constituyen con una utilidad pedagógica indiscutible para la formación y para la socialización del conocimiento, y por otro lado, como una memoria histórica desde mi punto de vista. Los repositorios institucionales donde se pueden albergar estos reportes etnográficos sirven también en este marco de memoria y horizonte histórico para permitir conocer y situar geopolíticamente el campo intelectual en que se van desarrollando estas etnografías y que desde mi punto de vista es muy útil. Y estos repositorios, normalmente ligados a estas ideas de acceso al conocimiento a través del Open Access, es lo que nos permite entonces generar formas de aproximación etnográficas pues muy importantes. Esto era lo que quería compartir con ustedes en esta oportunidad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Citlali, y sin duda ahorita tendremos tiempo de hacer unas reflexiones generales sobre lo que nos han compartido. Pero sin embargo, pues digamos, uno de los grandes retos que hubo en el diseño de las mesas es tratar de respetar también la perspectiva interdisciplinaria que tiene la antropología dentro de la UNAM,
tanto en el CIMSUR como en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, como en la licenciatura de Antropología. Por eso es importante ahora darle la palabra al doctor César Villalobos Acosta, quien nos presentará una intervención que intituló El presente del pasado, la confluencia de arqueología, docencia y dimensiones académicas, política y social. Adelante, César, el micrófono virtual es todo tuyo. Muchas gracias, buenas tardes, les saludo a todos y a todas, a mis colegas que están aquí en el podium, ¿no? Y a quienes nos escuchan a través de sus pantallas y de sus computadoras. Muchas gracias, Emanuel, por moderar esta mesa, a mis colegas que me antecedieron, muchas gracias, siempre es ilustrativo escucharlas. Yo aquí en esta presentación que tengo preparada, en realidad ya me toca empezar a sintetizar lo que ha sido la mesa o estos grandes temas que hemos trabajado. Me congratulo también de participar de estos equipos interdisciplinarios porque las miradas de las diferentes antropologías que hacemos nos ilustran y eso me tiene muy contento, ¿no? de que en este evento tuvimos especialistas de las diferentes áreas y eso creo que siempre nutre la perspectiva que generamos. Digamos que yo englobo el tema que les quiero platicar, que les quiero contar, ya digamos en el contexto más amplio de lo que hacemos en la arqueología y obviamente tiene que ver mucho más con la antropología en general, de aspectos más allá del aula, sin dejar de ver el aula, ¿no? Entonces yo me permití tomar unos extractos de un trabajo previo que presenté en la Sociedad Mexicana de Antropología en 2017, celebrada en Ensenada. Lo contextualizo y les quiero compartir lo que pienso que puede ser este tipo de debate a futuro y de síntesis también de lo que hemos visto en estas mesas. La concepción del patrimonio cultural, específicamente el arqueológico, se ha transformado y como tal la investigación, divulgación y docencia ha sido afectada. Del espacio construido en el nacionalismo a los procesos posglobales determinados por la UNESCO y los narcotráficos y las crisis sanitarias, hay diferencias sustanciales que definen históricamente la forma en que hacemos, presentamos y vivimos la arqueología y la antropología en general. Pero todo también afectan demasiado cómo la enseñamos y afectan también la forma en que los futuros profesionales de esta disciplina la practicarán. En este breve espacio plantearé una perspectiva centrada en dos estampas o imaginarios sobre la forma en que hacemos arqueología. Por un lado, señalaré que la forma tradicional de practicar y enseñar la arqueología fue y se realizó en un contexto nacionalista que generó una perspectiva que se normalizó históricamente como este crecer normalizado de lo que hacemos institucionalmente en el seno de los estados nacionales y específicamente en el mexicano el postrevolucionario, ¿no? Con muchas variantes a lo largo del siglo XX. En un segundo momento me centro en lo que veo en la época actual, que está enmarcado en procesos posglobales. Entenderé la multiplicidad de actores y relaciones que se entretejen en estos contextos contemporáneos y que predominan narrativas de todo tipo, ¿no? Al estilo posmoderno de todo vale, y donde la utilidad y pertinencia del patrimonio y la práctica misma y la forma de enseñar se sopesa muchas veces bajo esta tutela de la rentabilidad. Utilizo dos momentos, utilizaré dos estampas culturales para cada uno, esperando motivar el debate y futuras discusiones en el marco de este tipo de eventos. ¿No? Entonces, digamos, mi estampa 1, que es lo que denomino el quehacer normalizado emanado de la revolución, dice así, estampa 1, un campesino reporta un hallazgo. El arqueólogo llega al lugar, se da cuenta de la importancia cultural del hallazgo. Se le ocurre un proyecto, lo escribe y lo propone ante las instituciones respectivas. El INAH o cualquier otra institución, bueno, lo avala, le otorga recursos económicos y le proporciona infraestructura. Regresa a la comunidad y explica su cometido. Muestra sus permisos federales, las autoridades locales le ayudan. Convence a la gente que es por su bien y por el de los mexicanos. Los campesinos tienen que colaborar cediendo permisos para excavar sus tierras o dejándoles caminar entre sus parcelas. El arqueólogo, así en masculino, usa pistola, botas altas y sombrero. Pertenece a la élite intelectual. Contrata peones, que son los mismos campesinos que reportaron el hallazgo, ¿no? Y que son los dueños a su vez de la tierra donde está excavando. Hace sus excavaciones, extrae piezas e información, se despide de la comunidad
escribe informes y sus hallazgos son exhibidos en un museo nacional. Todo por el bien de la identidad nacional. Escribe un nuevo proyecto, todo acontece de la misma manera durante décadas, inclusive en este mismo momento esta estampa está reproduciendo en algún espacio del país. La concepción de cultura y de arqueología que ha determinado en gran medida estas formas de utilización, apropiación y utilidad del patrimonio, es que la arqueología, digamos, se encuentra enraizada en esta concepción nacionalista, estatal del patrimonio, es decir, donde la cultura es igual a patrimonio, es detentada por el Estado y es la productora de esta identidad. El patrimonio pues, cultural condensa esta totalidad de manifestaciones humanas, ¿no? Y bueno, en este caso, en el caso mexicano, hay aspectos legales que le constriñen y le dan forma. Existen diferentes procesos normativos, procesos institucionales, pero que en el fondo esta perspectiva nacionalista que tiene la arqueología respondió a un modelo, digamos, que consagra a los valores nacionales y que esto también determinó gran parte de la forma en cómo enseñamos y enseñábamos y bueno, y seguimos enseñando la arqueología. Esto también ocurre en las aulas, ¿no? Ha habido un aspecto ideológico congruente, ¿no? De esta perspectiva arqueológica, la arqueología y el patrimonio de todos los mexicanos, y bueno, es por nuestro bien, y el Estado es el que maneja este uso, fin y destino. Ahora bien, tenemos estas prácticas emergentes que digamos, obviamente polarizan de alguna forma lo que hemos estado viendo, y es a lo que yo llamo un proceso postglobal o mi estampa 2, ¿no? Entonces, en la estampa 2, la arqueología es globalizada, ¿no? Y en este caso ocurre de la siguiente forma. Un arqueólogo o arqueóloga, porque ya estamos en otra época, trata de conseguirse un trabajo, ¿no? No puede porque no hay plazas. Continúa hacia el posgrado. Termina 2 postdoctorados. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales. Escribe un proyecto, lo envía a instituciones nacionales e internacionales, consigue una beca menor para realizar trabajo de campo. Va a la comunidad. Cuando puede y cuando lo dejan, menciona su cometido, muestra permisos. Los pobladores evaden su mirada, ¿no? La autoridad local le desea buena suerte. Habla con el dueño del rancho, quien le permite el acceso. Reúnen un equipo internacional de estudiantes doctorales, quienes a su vez ya han conseguido becas para estar ahí y hacer el trabajo de campo, ¿no? Y que de paso son los últimos que aparecen en la lista de los artículos que encabeza obviamente el director del proyecto. Empiezan a trabajar. Unas semanas después, el ranchero, aquel que les había dado el permiso, los corre a punta de pistola. La investigación queda inconclusa, pozos abiertos y áreas sin recorrer. Los hallazgos más vistosos se los decomisa un comando armado local. Pone una denuncia ante la autoridad federal, en el fondo escribe un informe y finalmente publica sus resultados en una revista internacional con alto índice de impacto. Sigue buscando trabajo a la par que solicita una nueva beca y así, digamos que esta estampa se reproduce, ¿no? La concepción de la cultura que emana de esta segunda etapa es diametralmente opuesta a la anteriormente, aunque se complementan en el fondo, ¿no? Como lo indica mi planteamiento, la perspectiva global, neoliberal o posmoderna, como quiera llamársele, afecta el ejercicio localizado y la forma en que lo enseñamos. Por un lado, en la parte más radical de nuestro ejercicio profesional, incluye al patrimonio en esta perspectiva universal de la humanidad, ¿no? Que de paso erosiona la idea del pasado como un referente exclusivamente nacional, fomentando a su paso un proceso de mercantilización de la cultura, en donde ya no sabemos si ejercemos cultura o la producimos para venderla, ¿no? En esta perspectiva. En esta estampa, la arqueología, el pasado y todo lo que eso conlleva se vuelve parcialmente o potencialmente un recurso rentable. La preservación de la cultura se vuelve un fin teológico que nos lleva a una paradoja sin salida. Los humanos del futuro querrán, igual que nosotros, a Teotihuacán, ¿no? Lo admirarán, lo disfrutarán, ¿no? La simulación del conjunto de los momentos nubios será igual de valorada para las futuras generaciones de humanos interplanetarios. El fin teleológico más complejo es que preservamos sitios arqueológicos para el futuro, pero que ya nos excluye a nosotros mismos porque ahora digamos que ya no podemos ingresar y disfrutar muchos de estos sitios que también son patrimonio de la humanidad. Digamos, esta capacidad de carga se convierte en un golpe frontal al concepto de recursos culturales y cómo los experimentamos y los hablamos. Finalmente, digamos, concluyo en esta primera parte
afirmando que estas estampas no están agotadas, ¿no? Cada una en su propio devenir se reproduce, se combina, se recombina, y cada una de ellas nos permite vislumbrar los extremos de un proceso complejo de coexistencia y rearticulación de conceptos, y ahí es donde se origina la práctica, la enseñanza, y donde pretendemos englobar o dirigir hacia dónde queremos ir, ¿no? Aquí lo dejo y dejo mis últimas preguntas para la siguiente fase digamos, para mi diferente intervención. Entonces, por aquí, ahora concluyo con esto. Muchísimas gracias, César. Creo que con estas 3 intervenciones, sin duda alguna, cubrimos 2 de los ejes que eran los objetivos del evento, ¿no? Compartir métodos y logísticas para desarrollar de una manera más adecuada prácticas de campo. También se reflexionó un poco sobre los retos a los que nos enfrentamos cuando decidimos incursionar en algún espacio. Ya lo decía Keta, ¿no? O sea, hay una serie de recomendaciones, hay una guía que ella ha elaborado muy puntualmente también en diálogo con Citlali, y le ha permitido alertarnos de ciertas precauciones metodológicas para establecer una guía no solo de trabajo de campo, sino de cómo elaborar prácticas de campo que implican una gran cantidad de gente, ¿no? El manejo de grupos de docencia muy amplios. También Citlali nos recuerda un poco que la etnografía no solo es estar en el campo, sino también es escribir un poco, y cómo hay unos retos al asumir la representación de lo que se ha llamado la alteridad o la otredad, sobre todo cuidándonos de la exotización, ¿no? O sea, y también muy puntual, me gustó mucho este punto que Citlali señalaba, ¿no? La etnografía no debe ser solo de quien la trabaja, sino también debe de socializarse la etnografía y ponerse pública para que haya unos diálogos ahí muy interesantes. Y finalmente, me parece que César enmarca el trabajo de campo, particularmente arqueológico, en las condiciones políticas en las que se desarrolla, en los contextos políticos en los que se desarrolla. Y básicamente creo que hay un eje muy importante de reflexiones para qué hacemos trabajo de campo y con qué fines, ¿no? Y bajo qué lógicas estructurales está condicionado un poco el trabajo de campo. Sin embargo, valdría la pena iniciar un debate en una segunda sección, pensando un poco en hacer una evaluación de cómo fueron las mesas de trabajo a lo largo de este encuentro, más o menos qué sacamos y hacia dónde podemos sintetizar los aportes que se discutieron en tan divergentes mesas con ponentes, digamos, venidos de las distintas disciplinas antropológicas, y que generaron un diálogo muy productivo. En este sentido, pues le volvemos a dar la palabra a la doctora Enriqueta Lerma para que nos haga unas reflexiones generales, ya sea que si quiere seguir retomando su presentación o continuar un poco en este ejercicio de balance. Gracias por la palabra. Pues nada más voy a terminar en un minuto para decir que la guía de prácticas esta que les comento, incluye cómo elaborar los grupos focales de discusión nocturnos que impiden que los estudiantes se dispersen por todos lados y que estén concentrados en la práctica, y que permiten dialogar sobre lo que vieron en el día. La realización de grupos focales por la noche con temáticas específicas permite discutir e intercambiar saberes. Entonces es muy importante que se realicen y que haya alguien que tome nota de todo lo que se está discutiendo para llegar a algunas conclusiones o ejes generales de observación del siguiente día. Bueno, también incluye esta guía algunos aspectos sobre finanzas, sobre quién se hace responsable de la lista de que todos estemos presentes a cierta hora y de que todos estén en el autobús cuando son muchas personas, que son prácticas muy grandes. Lo conveniente es adjudicarle a alguien que se haga cargo de la lista de presentes, alguien que se haga cargo, una comisión que se haga cargo del agua, que es muy importante cuando estás en la selva o en el desierto, alguien que se responsabilice de eso. Personas fuertes que se hagan cargo de las maletas, porque a veces sacar las cosas de las maletas es un relajo. 2, 3 personas nada más que se rolen para sacarlas, y alguien encargado de la comisión de salud. Y bueno, esta guía también habla de qué tipo de indumentaria llevar para el trabajo de campo, qué equipo de registro es conveniente usar. Es conveniente usar siempre cámaras fotográficas, videograbadoras, iPad, drones, o sea, qué se puede usar y qué no se puede usar, ¿no? Y con qué responsabilidad se debe usar cada cosa. Y bueno, esta guía también incluye ejercicios que se les pueden dejar a los estudiantes. Lo que comentaba Citlali me parece sumamente importante.
es muy importante saber qué es lo que les pedimos a los estudiantes que escriban. O sea, van a escribir dispersamente, van a escribir lo que ellos vivan de primera mano. A veces nos hemos encontrado con diarios de campo donde las chavas se las pasan hablando de problemas existenciales y los chavos también se la pasan hablando de que extrañan al novio, de que extrañan a la novia, de que qué le van a decir al papá, de que ellos no pensaban que era así una práctica, quejas, emociones, etcétera. Y lo que hay que enseñar a los estudiantes es ver hacia afuera y registrar lo que está fuera de ellos, ¿no? Ver el registro del contexto. Entonces, en esta guía se señalan algunos ejercicios que se pueden sugerir a los estudiantes para mejorar su diario de campo. Y bueno, lo que quiero comentar con relación a esto también, de otras cosas que aprendí yo en este encuentro, me pareció muy importante otros ejercicios que yo no había pensado, pero que son muy buenos, y que comentaba Rosa Isela, ¿no? Por ejemplo, tener una actitud de observación a veces apática y a ver cómo vemos. A veces empática y ver qué es lo que vemos, ¿no? Porque nuestra actitud en el contexto perfila mucho nuestra forma de ver. Entonces, tener la posibilidad de utilizar esta plasticidad para observar me pareció interesantísimo, ¿no? También me gustó un ejercicio que propuso, que era interpretar un contexto sin escuchar lo que la gente está hablando, después interpretar un contexto ya escuchando y después interpretar un contexto ya participando. Me parece que eso puede llevar a buenas reflexiones en un momento de grupo focal y decir, bueno, ¿cómo nos sentimos, cómo registramos las cosas cuando estábamos en una actitud empática? No, pues nos pareció que estaba muy bien esto, coincidí con tal. Y ahora en una actitud antipática, ¿a qué teorías recurrimos cuando estamos en una visión antipática? ¿A cuáles recurrimos cuando estamos en una visión empática? ¿Qué conclusiones tenemos en cualquiera de las dos actitudes, ¿no? ¿Qué hipótesis lanzamos? Y vamos a ver que es muy interesante, ¿no? Por otro lado, también me pareció muy interesante que Rosa Isela nos decía reconocer que las prácticas no son perfectas y que muchas cosas se nos salen de las manos. Sin embargo, ella nos decía, a lo que sí le tenemos que poner mucha atención es a las cosas que sí podemos controlar. Y lo que sí podemos controlar es que haya un buen hospedaje, tener un buen sistema de transporte, que sepamos que todos está garantizada la alimentación para todos, buscar la manera de que esto no impida la realización de la práctica, ¿no? Y también había algo que comentaba Félix, ¿no? Decía, tener atención equilibrada hacia los estudiantes, porque a veces uno tiene mayor comunicación con algunos estudiantes y estos estudiantes se nutren mucho del diálogo que podemos tener, pero otros estudiantes se marginan, ¿no? Y entonces tienen menos acceso a discutir cosas, a aprender formas de observación, a construir hipótesis y narrativas. De Yadira, por ejemplo, me gustó mucho que tampoco podemos decir que tenemos las mismas técnicas para todo, ¿no? Esta guía que propongo es una guía para cierto tipo de observación y para cierto tipo de prácticas, pero tenemos que estar conscientes que a distintos objetivos de las distintas prácticas hay distintas técnicas. Y creo que una tarea como docentes es elaborar estas técnicas. ¿De qué técnicas hablamos y cuáles son las más indicadas para aplicar con distintos objetivos? Y para eso tendríamos que preguntarnos, nos dice Yadira, ¿qué queremos investigar? ¿En qué escala? ¿Y con qué nivel de compromiso? ¿No? Porque a veces también en una charla informal que teníamos con Citlali y con César, Citlali lanzaba inteligentemente la pregunta, ¿queremos investigar para qué? ¿No? ¿Para denunciar? ¿Para decir que entramos a hacer trabajo de campo al lugar más peligroso? ¿Para mostrar que existen códigos ocultos que se están manejando por grupos cuestionables, o para entregar una comprensión de procesos de larga duración y que implican muchas más cosas que tener que grabar escondidas una coyuntura, ¿no? O un diálogo, ¿no? O sea, la observación de un proceso no depende de una charla, ¿no? Depende de la observación de muchos aspectos. Entonces, me parecía muy interesante reflexionar en estos puntos que pongo en diálogo entre lo que decía Yadira y lo que alguna vez comentamos con Citlali, ¿no? También me interesaba mucho lo que comentaba Yadira acerca de que cómo hacer el trabajo en situaciones conflictivas y quiénes están preparados para hacerlo. O sea, una práctica de estudiantes se puede hacer en este contexto, o mejor se lo dejamos a la PGR, que va a tener todo un apoyo de infraestructura militar o policial o de seguridad, como debe de ser, ¿no? Entonces, pues me pareció muy importante lo que decía. Y esto lo quiero enlazar también con lo que comentaba Berenice.
También Berenice presentó su protocolo y también me parece que es algo que se puede incluir en los distintos materiales que hagamos. La distribución de las tareas cuando hacemos trabajo en equipo, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de una cosa? ¿Quién se va a hacer cargo de otra? A nivel del uso de los aparatos de registro, si es que se van a utilizar, a través de la dinámica de los permisos, de los lugares de observación, etcétera, ¿no? Y también me pareció importante lo que comentaba Berenice, que debemos tener medidas de seguridad, un grupo de WhatsApp grupal. Yo proponía incluso que en los PAPIMES tenemos que pedir walkie-talkies, porque en muchos lugares donde hacemos trabajo de campo no hay señal. La única forma de comunicación es con walkie-talkie. O a veces sí hay señal, pero entonces es de otro país, como por ejemplo nosotros en la frontera tendríamos que tener un chip de Tigo, que es guatemalteco, porque ya no funciona el de Movistar ni el de Telcel. Entonces, tenemos que ver otras formas de comunicación, a lo mejor más, pues no sé, menos de tecnología, menos de punta, pero que resulta muy eficiente en esos contextos, ¿no? Y bueno, diseñar protocolos flexibles, que me parece que va muy vinculado a lo que decía Yadira, a distintos objetivos, distintas técnicas, y sumaríamos y también posibilidades de flexibilidad en los protocolos. Eso es lo que yo apuntaría de las cosas que observé, que me nutrieron mucho en estas charlas. Por supuesto, también la participación de muchos otros colegas, las preguntas que lanzó Félix también me parecieron muy interesantes, comentábamos, ¿no? Realmente los antropólogos somos los que podemos decir que sabemos hacer trabajo de campo, ¿no? Y también me interesó mucho el tipo de productos que él producía, ¿no? Que son dibujos, ilustraciones, calcas sobre la pared, una serie de técnicas que nosotros, como antropólogos sociales, no usamos, pero a las que podemos recurrir también, como la elaboración de mapas mentales, la elaboración de algunos mapas conceptuales, en participación con gente de las comunidades. O sea, yo creo que si compartimos estos materiales que tenemos de manera más visible, podemos encontrar didácticas muy interesantes también, que nos ayuden a tener mejores prácticas de trabajo de campo. Le dejo aquí para después participar. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Enriqueta. Sin duda alguna, una síntesis muy interesante y sobre todo una puntualización muy precisa de tu guía de estudios que elaboraron allá con el Laboratorio de Etnografía del CIMSUR. Daríamos el paso a la doctora Citlali Quecha y pues en la misma dinámica, si quieres concluir tu presentación o si quieres hacer una síntesis de las mesas. Sí, muchas gracias, Emanuel. En esta oportunidad sí quisiera ponderar algunos de los ejes que, sobre todo en un par de sesiones en particular, se desarrollaron con interesantes proposiciones, ¿no? Para el trabajo de campo. No quisiera dejar de mencionar aquí las importantísimas sugerencias, apuntes que nos compartió el doctor Guido Munch Galindo con base en su amplísima trayectoria etnográfica. Uno de los elementos importantes que compartió en esa conferencia magistral de apertura para este encuentro fue la enunciación de lo que él denomina los criterios objetivos y los criterios subjetivos de la cultura para el registro etnográfico. A mí me parece que sigue siendo un tema muy importante, por lo menos en el horizonte de la etnología y la antropología social, que digamos es donde tengo mayor conocimiento y posibilidad de diálogo. Y cuando el doctor Guido nos presentaba en su conferencia los elementos que integran estos asideros, estos criterios, creo que es muy útil para nosotros como investigadores también, no solamente para los docentes los estudiantes que están formándose como futuros etnógrafos, porque esto también nos lleva, y él nos lo explicaba muy bien, ¿no? De la mano en cómo entendemos, cómo conceptualizamos las denominadas tradiciones culturales. Este hecho fue muy significativo, sobre todo también con la manera en la
la cual la doctora Cristina Huemichen apuntaló el debate, ¿no? Diciendo cómo hoy día el registro de estos criterios subjetivos y los factores subjetivos de la cultura están también acompañados de otras estrategias etnográficas y otros despliegues, incluso tecnológicos, para el registro contemporáneo en campo. Ella, por ejemplo, enunciaba la necesaria posibilidad, ¿no?, que tiene hoy día una estrategia como la autoetnografía, ¿no? Y yo creo que este tipo de noveles formas de registro etnográfico son también muy importantes de poner ahora en nuestras experiencias después de esta etapa de confinamiento. Yo no sé cómo lo verían ustedes, ¿no? Pero creo que sí es importante integrar estas variables, la posibilidad ya no solamente en ese ámbito de la reflexión interna, de esto que se ha denominado la reflexividad, la introyección permanente, ¿no? A veces muy posmoderna, en donde es pues ya más bien casi una perspectiva más autobiográfica del autor, ¿no? Lo que queremos ahora apuntalar, y decía muy bien la doctora Cristina Huemichen, es la posibilidad de autoetnografiar en el marco de fenómenos sociales muy puntuales que están experimentando diversos grupos, sean indígenas o no. Eso yo creo que es un tema muy importante, cómo usar estos dispositivos electrónicos hoy día, hasta dónde sí, hasta dónde no. Enriqueta Lerma nos ha señalado, ¿no?, que desde su punto de vista, pues es importante contar, por ejemplo, con walkie-talkies, no necesariamente el uso de dispositivos móviles como teléfonos celulares o tabletas, otro tipo de cosas que pueden ser interesantes para el registro. No sé, yo creo que es muy pertinente pensar en los usos de estos nuevos dispositivos porque pues nos acompañan permanentemente. Decía, no sé si ustedes recuerdan, ¿no?, que dice nuestro colega Edgar Gómez Cruz en uno de sus textos sobre etnografía celular, que hay que también integrar la reflexividad tecnológica en nuestro despliegue contemporáneo de conocimiento antropológico, porque es parte de nuestra cultura material, y no solamente nuestra, sino también de esos otros con quienes nos acompañamos. Entonces, digamos, después de esa primera conferencia, todas estas ideas vinieron a mi mente, ¿no?, con la posibilidad de despliegue pedagógico que pueden tener en esta etapa de formación inicial para los estudiantes en campo. Como señalaba Enriqueta de la sesión previa que tuve el enorme gusto de moderar, en donde participaron nuestros colegas, Samuel Herrera, Félix Lerma, Alejandro Vázquez, ellos en particular tuvieron también la posibilidad de compartir en estas sesiones toda una serie de directrices, por ejemplo, interesantes, por ejemplo, las que mencionaba Alejandro, sobre cómo conceptualizar esta idea de que hacer campo es nuestro rito de paso. Si haces campo bien, entonces ya estás cualificado para pues asumir que eres un buen antropólogo, que eres un buen etnógrafo, ¿no? Y la manera en la cual él entiende la importancia y a veces sobrevaloración, ¿no?, que tiene esta noción de rito de campo, de rito de paso etnográfico. Eso también es interesante, porque acompaña muy bien la pregunta que formuló Félix Lerma más adelante, cuando él decía, bueno, yo no soy antropólogo, yo hago investigación desde la historia del arte, pero hay también esta idea generalizada de que son los antropólogos quienes hacen el verdadero trabajo de campo, quienes hacen el trabajo de campo adecuado, ¿no? Y entonces yo le compartía a los colegas, bueno, ¿cuál es entonces la especificidad que como antropólogos tenemos para hacer trabajo de campo? Creo que la respuesta estriba justamente en la problematización de las alterizaciones, en la posibilidad de el desarrollo del diálogo intercultural. ¿Para qué lo hacemos? Para comprender esas otras expresiones culturales, esa otra manera de representar y vivir el mundo, de enfrentar un fenómeno como la violencia, por ejemplo. Y entonces yo creo que esa es una de las particularidades concretas, ¿no? Y por eso también esta idea de que somos nosotros quienes tenemos los recursos heurísticos idóneos ad hoc para desarrollar este despliegue etnográfico, ¿no? Esto creo que es importante también de seguir considerando, también para desmitificar esta noción, esta perspectiva, ¿no?, de salir a campo y romantizar lo que vamos a estar haciendo allí, ¿no?
este tipo de ideas también nos ayudan muchísimo, insisto, a seguir construyendo un horizonte de conocimiento en donde sigamos contribuyendo a la exotización de los otros, en tanto somos seres humanos, ¿no? Hay procesos muy importantes que compartimos en tanto habitantes de un país, de una región, como puede ser Latinoamérica, y lo interesante del caso es entonces cómo nosotros, en calidad de docentes de estos jóvenes antropólogos en ciernes, tenemos todos estos avatares que enfrentar y pedagógicamente transmitir y compartir. Yo creo que todas estas ideas nos ayudan muy bien pues para seguir reflexionando en el camino, ¿no? En estas sesiones hemos tenido por eso la posibilidad de contar pues con la experiencia magnífica del doctor Guido y también nuestras propias experiencias desde nuestros ámbitos de interacción más inmediatos, y creo que eso le ha dado una riqueza indiscutible a este encuentro y que seguramente seguirá teniendo pues aspectos relevantes a futuro para seguir debatiendo con también los jóvenes que ahora toman clases con nosotros y que seguramente en un par de años ellos también serán transmisores de algunas de las cosas que nosotros hayamos podido introyectar en ellos de manera atinada para el ejercicio etnográfico, y algunas innovaciones que su propio momento histórico les obligue también a incorporar. Yo creo que ese seguimiento va a ser muy interesante, ese seguimiento permanente para todas y todos nosotros, pienso. Y dejaría por allí esta segunda intervención. Okay. Muchísimas gracias, Citlali. Le daremos paso a César, que igual en la misma tónica retome quizá las preguntas que lanzó provocadoramente para que siga su exposición y a la par haga un balance ahí de lo que fue su mesa en la que participó. Sí, muchas gracias. Yo en realidad justo termino de alguna forma articulando lo que planteaba en estas ideas de estampas que me han permitido exponer polarizaciones de nuestra práctica, que en realidad, como yo lo señalo y lo he señalado, no son prácticas ya añejas, olvidadas, superadas, sino son prácticas y estampas que se articulan permanentemente y se van digamos, retroalimentando, ¿no? A mí aquí lo importante es, y la reflexión que hago en términos de lo que les propongo o lo que propuse en este primer segmento, es que tenemos que saber qué ocurre fuera del aula, ¿no? Y eso parece tan básico, y que precisamente por eso se nos pierde de vista. Es decir, no podemos también estar centrados en una enseñanza clásica cuando ya esa enseñanza clásica está desbordada en los contextos a los que vamos a hacer trabajo de campo, ¿no? Entiéndase estas situaciones románticas, precisamente como lo planteaba Citlali y los diferentes ponentes que tuvimos en este evento, ¿no? De un trabajo romántico donde el antropólogo o la antropóloga literalmente no es un eje articulador de necesidades comunitarias en beneficio colectivo. Creo que hay muchas tensiones y estas estampas que yo expreso aquí precisamente tratan de iluminar ese tipo de tensiones, que es en las que realmente hacemos los trabajos de campo, la formación en campo. Es decir, reconocer lo que ocurre fuera del aula es también tan fundamental como lo que ocurre dentro del aula, ¿no? Porque si no, perdemos la dimensión del círculo, de todo el eje articulador de lo que implica la planeación de los trabajos de campo. Entonces, creo que el primer punto a reconocer en esta polarización un poco, digamos, sintética que hago, es, en primer lugar, debemos reconocer, ¿no? Qué tipo de realidades arqueológicas tenemos. Cómo reorientamos la enseñanza en términos de esas realidades en las cuales están inmersos, en este caso, el patrimonio arqueológico, la arqueología en sí, cuando muchas situaciones ya nos han desbordado y los arqueólogos o arqueólogas somos los agentes que menos ya influimos en algunos casos y que menos podemos manejar recursos arqueológicos porque las comunidades no nos permiten, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñar ese tipo de relación? ¿Cómo vamos a transformar nuestra enseñanza que tradicionalmente ha sido, pues, desde la perspectiva, digamos, dominante de que como metodología podíamos ingresar a cualquier lado y ahora, pues, se supone ya distinto y es distinto, ¿no? Igualmente,
uno de los panoramas que desde el principio hemos señalado y que cada uno quien ha participado en estas sesiones ha señalado es esta abstinencia en trabajo de campo que nos ha tocado y se aceleró en los últimos 8 meses, ¿no? También hemos señalado y también diferentes colegas han señalado que, bueno, si bien esto lo aceleró, la crisis sanitaria, nosotros ya teníamos periodos de abstinencia de campo ocasionado por otros factores como la violencia en diferentes partes del país, ¿no? Y esto también hay que reconocerlo, en qué medida realmente estamos ante un panorama que se convertirá en un panorama normal en el futuro, de no poder hacer este tipo de estancias por múltiples razones digamos, en general en la antropología, pero fundamentalmente en áreas como la antropología física que teníamos en la mesa o como la propia arqueología, que parecería que es esencial, ¿no? Ir a reconocer en campo tanto restos humanos como objetos arqueológicos, ¿no? ¿Qué haremos ante este panorama? Realmente este panorama llegó para quedarse y si llegó para quedarse, ¿cómo lo seguiremos enseñando? En la perspectiva general de lo que yo planteo en este primer ese segmento, ¿no? Eso me parece que es fundamental y eso me parece que nos va a ocupar y nos va a preocupar por un buen tiempo porque creo que ahí merece una buena reflexión de cómo, además de las estrategias que se presentaron con diferentes colegas como, ¿no?, todos los recursos digitales que ahora tenemos y las autonografías y otras técnicas que inclusive en mis propios cursos he implementado con los estudiantes de arqueología de hacer registro pormenorizado en tu propia habitación, ¿no? Convirtiendo la habitación como un contexto arqueológico que han sido muy productivos, pero sí creo que tienen cierto nivel de limitantes, ¿no? En términos del registro, de lo que implica pues el registro de sitios arqueológicos en sus contextos. Esto creo que es algo que nos va a ocupar y esto es algo que nos deberemos reorientar de acuerdo a esas realidades que nos tocó vivir y que nos toca vivir fuera del aire, ¿no? Fuera del aula. El pasado, por otro lado, pues es un elemento, no solamente es un fiel reflejo del pasado políticamente, es políticamente activo, puede ser incendiario, y puede ser muy complejo, ¿no? Atravesarse en lo que implica la politización del pasado. Tampoco estamos haciendo registros inocentes. Los registros inocentes creo que fueron una práctica que dotó en gran medida parte de las ideologías, bueno, y no tan inocentes, pero bueno, pero realmente se convierte en un bien muy complejo, ¿no? Muy complejo, y eso también tenemos que enseñar, ¿no? Y tenemos que preocuparnos por cómo estamos transmitiendo el manejo, el uso, cómo concebimos, como bien decía Citralia, a nosotros nos toca un momento histórico que hay que entender y cómo lo transmitimos y cómo a quienes lo transmitimos lo va a entender y lo va a rearticular. Entonces yo sintetizo esta parte de la presentación afirmando precisamente que el contexto en el cual realizamos esta práctica docente es tan importante, sí, lo que ocurre en el aula, pero entender lo que está ocurriendo fuera, porque para allá vamos y ahí es donde queremos estar y es donde debemos articularnos con las diferentes perspectivas, ¿no? Particularmente, digamos, ya sintetizando un poco que en gran medida estas palabras y lo que preparé hoy tiene que ver con la mesa que me tocó, que tuve la fortuna de coordinar, pues tiene que ver justo, ¿no? Sabrina nos exponía estos imaginarios, ¿no?, de lo que un estudiante espera al ir a trabajo de campo cuando ha visto pirámides en los billetes, en las timbres postales y Teotihuacán y estos imaginarios nacionales que nos han construido una visión idílica de nuestros pasados, y de repente llegar al pozo de excavación y que excaves durante meses un pedazo de tierra donde no hay más que tiestos rotos. Creo que es una confrontación dura, pero creo que son de las necesarias en términos de lo que implica la verdadera, digamos, formación. Muchos estudiantes, ustedes lo han vivido, lo hemos experimentado. Ya fui, ¿no? Ya fui cuando vamos a algún lado. Es que yo ya fui. Pues está bien, ¿no? Muchos estudiantes se quejaban de ir a un mismo lugar de forma repetida porque ya habían ido 2 veces, ¿no? Y era como, bueno, pero es que la situación de ir es diferente a la situación de formarse para observar, ¿no? Y formarse para observar diferentes variables, que son las que nos ocupan en la antropología. Y eso me parece que es muy importante y lo señalaba acertadamente en la presentación Sabrina, de confrontarse ante estos contextos, digamos, complejos en términos de cambio de perspectiva de lo que es
de lo que se ha generado, de la idea que se ha generado y lo que realmente hacemos. Y eso aplica para el contexto antropológico en general, ¿no? Eso, como bien lo relataba Enriqueta, ya cuando se está a la distancia se ve literalmente, ¿no? Se aplica la perspectiva, cambia la forma, y en este caso creo que también nos ocupa y lo hemos vivido. Igualmente, como Yadira lo señalaba en su momento, Abigail también, el manejo de recursos digamos, de seres humanos, digamos, de la excavación, tiene sus particularidades. Hay que tener mucha atención sobre códigos de bioética, sobre manejo de restos humanos, sobre los protocolos existentes, y creo que eso también es parte de una responsabilidad que nos toca compartir y debatir y poner de relevancia, porque en el fondo lo que estamos haciendo es involucrarnos en procesos formativos, y esos formativos tienen una corresponsabilidad y van de ida y vuelta, ¿no? No hay una receta, ojalá, bueno, alguien lo hubiera tenido, no la tenemos afortunadamente, porque eso se sujeta a debate y se sujeta a conformar un pensamiento crítico, y cuando estamos en el campo lo que necesitamos es entender los contextos para accionar de forma, digamos, que sea en el contexto adecuada a lo que estamos generando y cómo estamos, donde estamos generándonos, ¿no? Bueno, aquí está nuestro moderador, que él participó. Le voy a dejar la palabra también en el siguiente segmento para que también nos ayude, porque me parece que lo que planteaba él, el estar ahí y el no estar ahí ahora, se ha convertido en un punto importantísimo de debate y que nos está generando diferentes estrategias. Entonces, por ahora, pues aquí termino con mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, César. Y bueno, pues nos adentramos al tercer bloque, un bloque sumamente sugerente, porque precisamente es empezar a hacer una reflexión en torno a los retos a los que nos vamos a enfrentar, tanto para darle continuidad a estas reflexiones colectivas y colaborativas que nos han dejado muchas preguntas más que respuestas, yo creo, y eso es sumamente rico para mejorar nuestra práctica docente en torno a lo que es el trabajo de campo, y también a cómo implementar mejores estrategias de investigación in situ. Y para ello, en esta tercera sesión vamos a ampliar un poco el panel, porque en la sesión de Zoom tenemos a dos invitados especiales que participaron un poco en las reflexiones de nuestra mesa de trabajo. Nos acompaña también en esta sesión de Zoom la doctora Yadira Reina, quien participó en uno de los paneles especiales, y el doctor Guido Munch, quien tuvo la amabilidad de darnos la conferencia magistral. Entonces, recuperando esta perspectiva de las vivencias y de cómo ellos vieron y percibieron un poco su participación en las mesas, pues me gustaría escuchar sus impresiones y luego pasar a unas reflexiones de cierre, tanto de Enriqueta como de Citlali como de César. Entonces, le doy la palabra a la doctora Yadira Reina primero y luego al doctor Guido Munch. ¿Les parece muy bien? Entonces, Yadira, por favor. Muchas gracias. Pues hay como un agradecimiento nuevamente profundo por estar nuevamente aquí con ustedes, y hay algunas cosillas que me gustaría compartirles respecto a lo que se ha vertido ahora en esta mesa, y pues hilar un poco con lo que platicamos en la mesa en donde tuve la oportunidad de participar. Y pues a mí me encanta siempre, desde que las conozco, siempre han sido así, tanto Citlali como Enriqueta, esta manera que tienen tan estructurada, ¿no? De esta capacidad que tienen de ordenar, ¿no? Cosas que son además muchas veces tan difíciles de ordenar por la complejidad que tienen, y esta capacidad nunca es inocente y nunca es superficial, ¿no? Aunque sí la vuelven asequible, esto siempre me hace aprender mucho de ellas. Al contrario, ¿no? Siempre son como ordenamientos profundos, y son ordenamientos además muy inteligentes. A mí me gustan mucho. Y yo recapitulo un poco esta parte de cómo ordenan ellas y cómo sistematizan la forma en la que enseñan a ordenar y sistematizar la información a su vez a sus estudiantes. Lo enlazo un poco con lo que me preguntaba César,
en aquella ocasión en la mesa, ¿no? Que más bien compartía en aquella ocasión en la mesa, que además se me quedó ahí porque ya no le alcancé a responder, como que se me barrió, ya no le respondí, respecto a que decía que si todos nos teníamos que volver forenses, ¿no? Y entonces ya no contesté eso que realmente me parece importante. Y creo que no, o sea, definitivamente no es que todos los antropólogos o arqueólogos tengamos que volvernos forenses, pero sí creo importante el dar cuenta, ¿no? De alguna manera de esas interacciones violentas que se tienen o esas experiencias violentas que se tienen también dentro del trabajo de campo. Y entonces a mí me gustaría preguntarles tanto a Citlali como a Enriqueta, cómo ellas enseñan a observar y a reportar dentro de estos repositorios que se construyen, ¿no? En el trabajo de campo que ellas hacen, estas manifestaciones violentas que me imagino, ¿no? Que justamente la idea tendría que ir en función de no dejar de lado esa experiencia, ¿no? Y no solamente en cuanto a la violencia, sino también en cuanto a todas las dificultades que estamos ahora viviendo con el tema del COVID para salir y hacer trabajo de campo. Yo estoy intentando hacerlo porque tengo que hacer trabajo de campo en enero con mis estudiantes y entonces, bueno, pues estoy buscando que hagan unos proyectitos muy sencillos, ¿no? Nada ambiciosos, pero muy, muy, muy bien hechecitos, desde la bioarqueología, de tal forma que pues después en campo puedan como recopilar información como arqueólogos, ¿no? Como estudiantes de arqueología de últimos semestres, pero también les estoy pidiendo que pues recopilen la experiencia, ¿no? Un poco desde tal vez la autoetnografía, de lo que implica todas las dificultades que están teniendo para realizar este trabajo en función o en comparación a lo que era hacer el trabajo de campo antes, ¿no? O sea, antes del COVID. Entonces, bueno, a mí me gustaría escuchar sus puntos de vista respecto a cómo lo están haciendo, si lo están integrando y cómo lo hacen, ¿no? Respecto a estos dos grandes tópicos que son la violencia y el tema de la pandemia. Porque reitero un poco lo que comentaba yo la vez pasada, me parece importante, ¿no? Que sí quede integrado en la parte en la que nosotros hacemos el registro. Ok, en el último minuto entonces comento un poco que justamente respecto a lo que comentaban de para qué hacemos campo los antropólogos, ¿no? Esta pregunta que así como que la escucha uno y hasta siente como que un hueco en el estómago, ¿no? Y sí, por supuesto que el tema de la desexotización es como también un puntito ahí que tenemos como asignatura pendiente a trabajar muchísimo, pero creo que también implica una desdivinización quizás del antropólogo y del arqueólogo, ¿no? Como los únicos y exclusivos e ideales personajes para hacer investigaciones o para hacer interpretaciones o para hacer análisis. Sí creo que también tendríamos que reincorporar nuestra actividad o incorporar nuestra actividad desde una posición mucho más humilde, mucho más realista y que tenga también pues un reconocimiento de los límites que tenemos cada uno desde nuestras distintas disciplinas, ¿no? Porque tenemos muchos límites, pero no los reconocemos, ¿no? O sea, solemos pararnos como si realmente tuviéramos todas las verdades y todas las respuestas a todas las preguntas y no es así, ¿no? Entonces, bueno, con eso concluiría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yadira. Bueno, pues le daríamos la palabra al doctor Guido Munch para que nos haga algunas reflexiones sobre su participación en este evento y sobre los temas que nos convocan, que es un poco la práctica y la docencia de métodos de trabajo de campo en antropología. Doctor Guido. Muy bien. Bueno, primeramente, agradecerles con toda mi inteligencia y con todo mi sentimiento que participemos en esto. Me da verdaderamente un entusiasmo ver que prácticamente es el primer encuentro que se hace, ¿no?
sobre estos temas. Entonces, bueno, sobradas felicitaciones a todos por compartir sus conocimientos, diversos, específicos. Qué bonito, sentí una gratitud de parte de todos ustedes, pues de mi oficio, que pensé que pues en determinado momento pues ya estaba muy abandonado, ¿no? Pero recalcarles algo que quizás se me olvidó decir. El papel importantísimo de la mujer en la etnografía, porque como hombre tengo vedados campos que jamás he podido saber. Entonces, la mujer es la única que puede indagar sobre estos campos. Por algo puedo mencionar, no todo, porque tengo escaso tiempo, la matrifocalidad. Es decir, lo que sufre una mujer en el campo para sobrevivir al machismo, el abandono, la crianza de los hijos sola. Por decir algo, la matrifocalidad es importantísima como sistema de supervivencia no solo en el mundo, sino que tiene especificidades concretas, como nos puede constatar la doctora Citlali, que es experta en esto. ¿Cuál es el mundo de la mujer en la Costa Chica? El que yo nunca pude saber, pero que ella sí supo. ¿Por qué? Porque el acercamiento entre hombre y mujer es diferente. Entonces, recomendarles a ustedes como investigadoras que, pues sin que se enfoquen, pero que consideren que hay campos de investigación por sexo y por edad, un principio fundamental de mi oficio y que se comprueba con la información que yo no puedo tener. Por ejemplo, las brujas, las parteras, las yerbateras, en fin, las cantineras, qué vidas tienen, ¿no? Verdaderamente estrujantes que conmueven, pero que yo como hombre no puedo saber. ¿Por qué? Por la barrera social, el sexo y la edad. Entonces, entusiasmarlas para que vean que un antropólogo hombre, o sea, un ser humano, es a su vez hombre y mujer, porque somos del mismo género, pero en el campo tenemos limitaciones definidas por la cultura de ellos y la de nosotros. Porque yo no puedo preguntar de intimidades de mujeres, porque se vería muy mal, ¿no? Pero señalando estos pequeños detalles, pasando a otra cosa, lo que todos han señalado, ¿cuáles son nuestras perspectivas a futuro? Es decir, en el oficio, pero si me circunscribo un poquito más a lo que estamos haciendo, que verdaderamente me parece excelente, ¿cómo vamos a continuar esta serie de encuentros entre nosotros para ver métodos, resultados, técnicas, nuevas formas que hemos encontrado? Es decir, pues no solo darle vida a nuestro oficio, sino darnos vida a nosotros mismos, ¿no? Es decir, pues si a eso nos dedicamos y pues es nuestro ejercicio. En mi caso, mi vida, como se los dije, ¿no? Ver con paciencia en mi oficio la paciencia, no llegar a conclusiones precipitadas. Paciencia
para que surjan nuevas posibilidades en nuestras mentes de cómo vamos a desarrollarnos, no solo el oficio, nosotros como personas, ¿no?, que nos dedicamos a eso y que de alguna manera pues, es nuestra manera de vivir. Respecto a los alumnos, pues hay problemas, sobre todo por los presupuestos. ¿Cómo se van a mantener ellos en situaciones que dependen de un presupuesto? Y la tendencia general ahorita en el mundo es no dar para los ejercicios de campo, tanto para profesores como para alumnos. Entonces, esto nos plantea, como ha pasado en España, en Francia, ¿no?, y en otros países del mundo, que se han venido limitando todas las posibilidades, pues, de nuestro ejercicio profesional. No quiero decir que en México se estén acabando, pero contemplar que a futuro quizás no lo tengamos. Entonces, miren, nuevamente, recobrando con mis humildes sesos el valor de este encuentro, creo que todos lo tenemos muy claro. Entonces, sugerir que se hiciera un segundo encuentro de aquí a un año, cuando ustedes lo decidan, ¿no?, para ver, pues, en qué hemos avanzado, qué hemos hecho, o si seguimos un poco, pues, en la inercia de este mundo que nos maneja, ¿no? Entonces, pues la primera propuesta sería hacer un segundo encuentro, que ustedes indiscutiblemente deben de participar, pero que lo tenemos que abrir para que participen también otras gentes, ¿no? Y pues pensar seriamente, ¿no?, todas las adversidades que tenemos que vencer, pues para seguirnos logrando personalmente y también nuestro humilde oficio, porque yo lo considero humilde, ¿eh? Nunca he pensado que sea algo para universalizarse, para pontificarse, para glorificarse, no. Es un oficio muy humilde porque en mi caso yo lo dedico a darle una presencia social a los olvidados, a los que sufren, a los que están en otras condiciones, ¿no?, es decir, indígenas, afromestizos, campesinos pobres y sobre todo algo que es verdaderamente estrujante, la vida de las mujeres en el campo. Y en esto creo que Citlali podrá decir muchas cosas y también ustedes, ¿no? Pero bueno, dependiendo de la especialidad, ¿no?, el valor que tiene la antropología física, la arqueología, la lingüística, es decir, que ponemos en la posibilidad de que la sociedad, como una vez mencionó Citlali, damos un sujeto público a los que nadie ha tenido en cuenta, ni el gobierno, ni las personas, porque, pues son los indios, bueno, pues son, no, pues eso no nos interesa. Y con otra, también, políticas institucionales. Por ejemplo, cuando se vino lo de la balcanización, que no se rebelaron por los modos de producción y eso, no, se rebelaron como grupos étnicos. Y esa fue la decadencia de la Organización de Repúblicas Socialistas.
Entonces, todos los que estudiamos todo esto de lo étnico, en determinado momento nos hemos venido viendo, ¿no?, afectados por esta posibilidad que la gente considera, pero de manera fantasiosa, porque nosotros no nos dedicamos a eso, ¿no? Es decir, si le damos identidad social a un grupo, pues no es precisamente para la balcanización, ¿no? Claro, esta es de los 80s. Me van a decir, eso ya pasó, ya fue, pero sigue presente en la gente. Y sobre todo los gobiernos, incluso los internacionales, pues tienen miedo, pues, ¿no?, de que en determinado momento pues haya disturbios sociales, por lo que hacemos algunos antropólogos sociales, algunos etnógrafos, algunos etnólogos, en fin. Entonces, miren, en esta perspectiva de conflictos, ¿no?, creo yo que debemos inventar algo, aunque sea un disco o aquí en la computadora, para que nos compartamos todos, porque era uno de los objetivos de este encuentro, no solo compartirnos de palabras, sino también con resultados. Y yo en ese sentido estoy dispuestísimo para el que tenga interés. Le paso hasta mis últimos trabajos, porque yo ya no vivo de crédito. Y se los mando en Word normal. Si quieren copiar, copien. Si quieren dar crédito, den crédito. Y si no, no den crédito, ¿no? Es decir, que se difunda el conocimiento. Porque ha pasado, miren, no sé si en sus oficios les ha pasado que llegan las nuevas generaciones y dicen, no, eso ya fue, está muy superado. Pero les contesto, ¿por quién? ¿Tú ya lo superaste? Que el conocimiento universal del hombre en todas sus ramas. Preséntame nuevos autores, creadores verdaderamente, no comentaristas de los grandes maestros, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen a Juan Comas, tienen a Mauricio Suárez, ¿no? Entonces, en esta pérdida generacional, los jóvenes no tienen una idea clara y hay que tratar de volver, por lo menos, a que se den una pequeña barnizadita de lo que nos dio origen como antropólogos, que son los pensamientos universales acerca de todas las disciplinas que trabajamos. Y claro, existe la refuncionalización o el abandono de los conocimientos inútiles. Entonces, creo yo que para la gente que viene debe de estar informada y no tan parcializada como ahora, pues esto de la especialización, sino tener una mente más amplia de la comprensión del hombre en todas las posibilidades de pasado, presente, las civilizaciones, sus culturas, las culturas a su vez con sus grupos, etcétera, para que tengan una perspectiva universal de lo que están haciendo. Dirán que esto es imposible porque pues finalmente no podemos tener un conocimiento total, pero parcialmente en nuestras especialidades considero que sí. Bueno, y nuevamente, con mucho ánimo, queridos compañeros, muchísimas gracias porque me reaniman el espíritu, el alma de antropólogo. Con esto termino y pues los felicito. Y si quieren nos intercambiamos, yo les doy mis últimos resultados, acá se los mando a Citlali o les doy mi correo y yo se los mando como gusten, pero que estemos al tanto de lo que estamos haciendo para que, pues, oye, pues, ¿no?, mira, aquí hay cosas que se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, mi perspectiva es profundamente creativa.
para este encuentro. Es decir, generar nuevas posibilidades, como dijo Citlali, de entendimiento, de comprensión, y no solo de allá de los informantes o de nuestros pueblos, amigos y familias, no, sino entre nosotros mismos. Acuérdense cómo son las competencias profesionales, qué egoísmos tenemos unos con otros, y por eso es laudable que ustedes estén compartiendo todo su conocimiento con nosotros, y se los agradezco mucho porque he aprendido bastante a mis años, ¿eh? Ustedes los jóvenes traen muy buenos conocimientos. Es todo, no quiero abarcar más porque ya les dije, no me gusta el protagonismo. Siempre he sido un poco humilde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guido. Sin duda alguna, sus palabras. Gracias. Exacto, aquí, sobre todo a las y el organizador de este evento, les resuenan muy en el fondo del corazón. A manera de cierre, le daré la palabra a Enriqueta, Citlali y César, pero me voy a dar la oportunidad de hacer un breve comentario, ¿no? Recuperar esta idea de que en verdad tenemos que mantener estos conversatorios. Han sido muy refrescantes para los que enseñamos métodos y en cierta medida también para nuestros procesos de investigación. Y creo que también una agenda pendiente es escuchar a nuestras y nuestros estudiantes. Ellos también creo que son una voz muy válida en torno a las experiencias del trabajo de campo, ¿no? Así como nosotros aprendimos muchísimo compartiendo nuestras vivencias y experiencias haciendo etnografía en nuestra práctica cotidiana, creo que podríamos aprender también muchísimo de lo que se están enfrentando ellos ya en las investigaciones directamente de sus tesis, y más que ya la primera generación del Centro de Estudios Antropológicos ya va avanzada en esos caminos. Entonces creo que también en un siguiente encuentro tendríamos que darle voz a las y los futuros colegas que ya están haciendo trabajo de campo. Entonces, sin más, regresamos a las presentaciones tal y como fueron aconteciendo. Enriqueta, por favor. Ay, gracias. Pues muy emotivo escuchar las palabras del doctor Guido Munch, que sin duda fue profesor de varios de nosotros. Yo me acuerdo que el primer día que tomé clase en el posgrado, la primera clase fue con él, el primer día a las 10 de la mañana. Llegó con una caja de madera, con un montón de fichas adentro y nos dijo, les voy a enseñar mi fichero de trabajo de campo. Y entonces fue sacando ficha por ficha y nos fue enseñando cómo hacía el registro, cuáles eran sus palabras claves, cómo desarrollaba ideas. Después nos enseñó su diario de campo y después el producto que había tenido. Para mí eso fue una gran enseñanza porque ahora mis clases de metodología las doy así. Llevo mis materiales y les enseño, este es mi cuadro de registro, este es cuando ya lo hice en el diario de campo, esto es cuando ya lo sistematicé, esto es cuando ya lo hice un documento, analítico, y esto es cuando ya lo hice artículo. Entonces muestro todo el proceso a partir de esta enseñanza que con el doctor Guido. Entonces realmente, pues sí, es un gran metodólogo que enseña en lo práctico, además, estas cuestiones. Entonces el hecho de que le haya gustado este encuentro, pues sin duda nos llena de ánimo, y bueno, ya sabe por qué también él está invitado, fue el imponente principal de nuestro encuentro, porque bueno, mucho aprendimos de él como profesor. Y bueno, efectivamente, retomando esto de cuáles son los temas que tenemos a futuro para comentar, pues yo encuentro varios, algunos son muy polémicos, pero no quiero dejar de señalarlos. A mí me parece que es importante debatir el impacto que ha tenido algunas corrientes radicales de la descolonialidad que han utilizado teorías donde hacen críticas al extractivismo económico y la forma como esto se ha pasado en la docencia cuando se habla de extractivismo epistémico o de extractivismo de saberes o de prácticas en las comunidades. Y yo creo que puesto en esa situación tan radical, a muchos estudiantes les provoca miedo, los inmoviliza, y lejos de ver el encuentro con el otro en una relación simétrica y de diálogo y de intercambio de saberes, paraliza a los estudiantes. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado
y sí ver de manera crítica estas visiones tan radicales que a los estudiantes les causan malestar y los ponen en una situación de victimarios cuando lo que queremos es conocer y comprender el mundo. Entonces creo que sí es importante discutirlo a profundidad, porque es nuestro papel como docentes, como formadores, discutirlo a nivel teórico y metodológico con toda la seriedad que requiere un tema como este, porque está impactando fuertemente y no parece que vaya a parar. Por otro lado, me parece importante discutir si en todos los contextos se puede retribuir el trabajo que hemos realizado. Yo creo que muchas veces no se retribuyen las cosas no porque no queremos, sino porque ya no hay financiamiento, porque las personas con las que entablamos el diálogo ya están en una situación de poder distinta a la que tenían cuando estábamos en la comunidad, porque a veces nuestro trabajo resultó incómodo también, porque los antropólogos no somos, creo que los antropólogos no somos promotores de las culturas, sino tenemos una visión crítica respecto a los procesos, y muchas veces tenemos que decir cosas y escribir cosas que no siempre van a ser bien vistas, entonces no siempre se puede retribuir el trabajo, y eso también tendríamos que discutirlo, si se tiene que hacer o no. También me parece importante en este mismo sentido discutir sobre los temas éticos. ¿Qué vamos a dejar a futuro? Los estudiantes tendríamos que invitarlos a pensar que el principal dilema ético que tienen es la realidad inmediata, que son documentos, y que si no hacemos buenos registros, si no explicamos la complejidad de los procesos, en el futuro puede haber malas interpretaciones de cómo se construyeron los procesos. Entonces, a veces tenemos que registrar distintas y polifónicos tratados de distintas formas. Creo que eso también tenemos que discutirlos como profesionales de la docencia. Tenemos que discutir qué entendemos por trabajo de campo. Yo por lo pronto y en corto, por lo pronto y en corto comento que me parece muy importante que el trabajo de campo sea algo que se prepare y que no conduzca a una nueva exotización, porque ahora tenemos el peligro de que por la falta de posibilidad de movilidad, por la pandemia, el que logre ir a campo va a construir una narrativa como que el que sí estuvo ahí, entonces puede haber un peligro de nueva exotización. Y bueno, seguir pensando en ejercicios didácticos que podamos, que puedan ayudar a los estudiantes a desarrollar estas habilidades en este contexto que vivimos ahora. Nada más, gracias. Más gracias, Enriqueta. Sin duda, tenemos que hacer un segundo encuentro porque se están quedando muchas cosas ahí en el tintero, sin duda alguna. Citlali, por favor. Gracias, Emanuel. Y gracias también a nuestros colegas, a Yadira, por supuesto, a Guido. Siempre es muy necesario, pertinente, útil escucharles. Únicamente me voy a referir a dos temas ya para no consumir el tiempo. A propósito de la intervención de Guido, que creo que señala, puntualiza de manera muy atinada la necesidad de compartir, ¿no? Yo manifesté en la primera parte de mi intervención pues la necesidad de utilizar los canales de distribución y de difusión de estos reportes etnográficos, de estos resultados, de estas experiencias en repositorios, pero evidentemente puede haber, con base en la creatividad de distintos colegas, otras formas también de socializar la información. Y creo que Guido por eso señala muy atinadamente con la experiencia que tiene la necesidad de compartir, ¿no? Creo que su intervención en particular me hace pensar en esta necesaria posibilidad de articulación, ¿no? En este contexto de atomización disciplinar que de pronto tenemos, ¿no? En los últimos años por el mismo contexto geopolítico de la producción de conocimiento, ¿no? Estamos insertos en una dinámica neoliberal particular que incide también en la ciencia. Y esto también pienso es muy importante de considerar cuando pensemos en la estructuración y la organización de nuestras salidas a campo. Y derivado de la pregunta de Yadira en torno a cómo enfrentar, cómo enseñar a observar estas manifestaciones violentas, yo creo que también aquí
Un ejercicio que en lo particular me ha resultado de mucha valía heurística es dimensionar adecuadamente este fenómeno. Los contextos de violencia están en nuestras cotidianidades permanentemente. A veces en las cotidianidades más inmediatas, en la violencia familiar que podemos vivir, en las violencias de la que podemos ser sujetos en redes sociales. Sobre todo entre los jóvenes, las jóvenes generaciones que están, muchos de ellos muy imbuidos en estas dinámicas de interacción contemporáneas. Bueno, también allí hay unas manifestaciones violentas y de discursividad, de rechazo, exclusión y odio permanente. Entonces creo que también es importante considerar, ¿no? Que los contextos violentos no son ajenos. Y eso también coadyuva muchísimo a situarnos en un contexto, en un terreno donde sí que hay una contextualidad mucho más violenta, de manera mucho más palpable, ¿no? A eso me quiero referir. Y esto evidentemente supone también todo un despliegue de cuidados y de mayor atención y de acompañamiento institucional. Ahí sí, yo difícilmente me atrevería a sugerir, ¿no? Salir con un grupo nutrido de jóvenes estudiantes a un área que yo sé que no existen las condiciones, ¿no? Para que en estas mesas también se ha debatido muchísimo la pertinencia también de situar la seguridad como pues el valor indispensable, ¿no? Que es y yo creo que en este contexto pandémico hemos podido reflexionar en la valoración de la vida en términos amplios, ¿no? Entonces, pues si no tenemos vida, no desarrollamos conocimiento. Entonces yo creo que eso ayuda mucho. Pero entonces es eso, Yadira querida, la posibilidad de compartir con los estudiantes lecturas que hablen de las diferentes manifestaciones de la violencia y cómo hay fenómenos macroestructurales latentes y que orientan también otras formas de acercamiento, otras posibilidades de diálogo y también la posibilidad o imposibilidad de investigarlo, sobre todo cuando son prácticas muy iniciales, ¿no? Y el acompañamiento institucional aquí yo creo que sí es indispensable. Pero bueno, listo. Con eso concluiría mi participación última. Muchísimas gracias, Citlali. En verdad, a mí me da mucha pena tener que cortarlas, porque las reflexiones están sumamente interesantes, pero así es el tiempo. Tendré que hacer una etnografía del tiempo en los coloquios un día de estos, y cómo se limita y se corta. Pero bueno, le damos la palabra a César, un poco para que nos comparta sus reflexiones e ir cerrando la mesa de trabajo, último encuentro del coloquio que nos convoca hoy. César. Gracias, Emanuel. Y pues igualmente, ¿no? Celebro mucho las palabras de Guido, celebro mucho también aquí tener a Yadira y en general el evento. Yo ya resumiré, en realidad suscribo cada uno de los puntos que han manifestado tanto Enriqueta como Citlali acerca de qué nos gustaría hacer en un futuro. Yo creo que queda planteado con las particularidades de cada una de las subdisciplinas que compartimos y por eso estamos aquí en el ámbito de la antropología, ¿no? Independientemente de nuestras metodologías claramente diferentes, compartimos la esencia antropológica y creo que sintetiza, ¿no? El caso, cada uno de los temas se aplica en general también para nosotros y las otras áreas de la antropología. Yo solo reiteraría aquí precisamente, y no me organicé con Citlali, precisamente voy a retomar la última palabra que mencionó, que fue instituciones, ¿no? Porque me parece que quienes ocupamos cargos, en este caso institucionales, nos obedece y nos da una gran responsabilidad tratar de articular estas propuestas académicas derivadas de trabajos literalmente en situaciones reales en aula, con la estructura general administrativa que permite la realización de prácticas de trabajo de campo y de muchos espacios. Justo el número pequeño y reducido de grupos para nosotros en algunos grupos es una necesidad y no un lujo, ¿no? Que tengamos. Ir con estudiantes, con grupos pequeños, me parece que es una en esta fase ya final formativa, digamos, una situación esencial, básica, que nos permitirá establecer una mejor relación. Y entre eso y muchas otras cosas, ¿no? Cómo articulamos, en este caso, las currículas hacia la formación
que incluye las prácticas y cómo proporcionamos los insumos para que en cada una de las clases, ustedes como profesores y yo mismo como docente, tengamos las herramientas con las cuales podamos articular los planteamientos teóricos que se han vertido aquí con las cuestiones prácticas, logísticas, de lo que implica una práctica. Entonces yo creo que aquí, en realidad, también creo que un aspecto importante para para nuestra futura agenda será ver, ¿no? En un sentido cómo se articula estas necesidades esenciales académicas con la institucionalización de los procesos, y eso obedece a cómo funciona la maquinaria en términos administrativos de que permiten la realización de estos importantes espacios, ¿no? Entonces, en realidad, yo ahí, pues, literalmente, yo concluiría, redondearía, celebraría lo que ya mencionaron mis colegas y me sumaría totalmente a estos puntos, adicionalmente a este último que menciono. Y entonces con eso, para no tomar más tiempo, con eso concluiría, Emanuel y colegas. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues todavía hay tiempo para que si alguien quiere hacer alguna reflexión, sobre todo por parte de las organizadoras y el organizador, porque pues digamos, a manera de palabras de cierre, a mí en verdad me gustaría reiterarles en verdad mis felicitaciones porque ha sido una serie de mesas temáticas muy enriquecedora para las reflexiones que amerita el trabajo de campo en tiempos de COVID, en tiempos de no COVID. Es una agenda que venimos un poco discutiendo, pero más entre pasillos, y no habíamos tenido quizá un espacio formal para compartir experiencias, ¿no? Y también sentar aquí quizá la invitación y el precedente para, en verdad, de estos conversatorios, tratar de sacar algún documento escrito, alguna memoria escrita, ya lo decía el doctor Guido, valdría muchísimo la pena también dejar un documento muy puntual ahí donde se recuperaran precisamente las memorias de este evento, ¿no? Entonces, valdría muchísimo la pena construir un material que quedara para la reflexión posterior y que expresara un poco también las agendas pendientes que tenemos en torno a lo que sería reflexionar el trabajo de campo que se amerita en el siglo XXI. Entonces, no sé si alguna de las organizadoras o el organizador quieren dar unas palabras de cierre así a modo de clausura. Enriqueta, por favor. Bueno, pues agradecer a todos su presencia. La propuesta del doctor Guido Munch tiene dos propuestas. Una propuesta es que él ofrece su trabajo, su experiencia y su documentación. Yo creo que es importante que en algún momento nos reunamos para dialogarlo y ver cómo podemos contribuir a recuperar toda esa experiencia en trabajo de campo y cómo se traduciría en qué tipo de documento para incorporar tanto su ponencia de este encuentro como otros materiales. Respecto a la segunda cuestión del encuentro, bueno, pues agradecemos y comentamos que hemos comentado los organizadores en justamente ampliar esta convocatoria y tener un segundo encuentro el siguiente año, en el que podamos seguir dialogando también en el mes de noviembre sobre esta temática. Y efectivamente, hay muchos encuentros de experiencias de trabajo de campo, pero posiblemente ninguno de cómo enseñar a hacer trabajo de campo, y ese era el reto de este encuentro, más que contar nuestras experiencias, encontrar cómo enseñamos o cómo aprendimos y cómo lo volvemos un material didáctico para la docencia. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Esta sería la clausura. Yo por mi parte agradezco a Citlali, a César su compañerismo, y al doctor Guido sus enseñanzas, a Yadira su amistad y su compañía. Y a Emanuel, por supuesto, que también es parte del equipo, pues gracias también. Y yo nada más para rematar quisiera, aprovechando los agradecimientos, por supuesto, agradecer a todos aquellos que hicieron posible la transmisión online, en particular nuestra compañera Silvia Abdalá, quien, insisto, estoicamente nos acompañó en estas y otras actividades que hemos tenido a lo largo de este pandémico periodo. Y bueno, siempre es importante visibilizar el trabajo que hacen, así como el agradecimiento también a Carlos Bravo por el diseño de cartel, constancias, etcétera, que siempre es necesario considerar.
y por supuesto a todas las personas que han estado dando el seguimiento puntual a estas sesiones en el canal de YouTube del Instituto, en particular a Maximino Aguilar, a quienes hoy se conectaron, como Melanie Salazar, a Maximiliano Negrete, a una de las estudiantes, Sabrina, ¿no? Que también ellos han estado aquí en diferentes momentos y bueno, queremos mandarles un saludo muy, muy cálido y pues un agradecimiento también extensivo por este acompañamiento que han dado en las últimas sesiones únicamente. Gracias, Emanuel. Muchísimas gracias, César. No sé si tienes algunos. Pues igualmente, ya reiterar la organización, a mis colegas, a cada uno de las personas que participaron en este evento, fundamentalmente a nuestras instituciones antropológicas, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Centro de Estudios Antropológicos, al CIMSUR y a cada una de las instituciones, ¿no? Que representaron los colegas que estuvieron aquí y pues gracias por acompañarnos, estar aquí y seguramente estaremos dialogando en el próximo evento y en el Inter. Entonces, gracias y con eso concluyo. Bueno, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo y nos vemos el próximo año en la segunda fase de este evento. Muchísimas gracias a todas y todos y en verdad agradecimientos también al equipo técnico que ya aquí ya lo podemos ver también. Les mando un fuerte abrazo, me da mucho gusto verles con salud y terminamos la transmisión de nuestro evento. Que estén muy bien. Hasta luego.